Gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a la clase número 16 de Lenguaje y Comunicación en Puntaje Nacional en vivo. ¿Cómo están el día de hoy? Un día que en mi Santiago natal fue un día bastante bonito. ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy y cómo ha estado el día en sus localidades? Sí, pues que a veces me pongo el audífono y quedo trastocado en el pelo. De Gualmapu. Con sol, desde un día soleado en Puerto Montt. Me alegro que estés bien, Nina. Native C de Osorno. Desde Gorbea, un día tropical. Lluvia y sol. Mira tú. A ver, ¿quién más? ¿Quién más nos está viendo el día de hoy? Desde la Unión Erti Lugia nos saluda el día de hoy en nuestra clase número 16. Denise Flores. A ver, participen pues muchachos. Los veo interviniendo poco en nuestro amigo chat. Dante nos saluda. Tami desde Curepto. ¿Quién más ha asistido la clase? Está asistiendo a la clase de hoy. Byron dice, el náufrago. Chapa Gonza desde Coquimbo. Felipe nos ve desde Providencia. Mi amigo de M nos ve desde San Miguel. De Maca desde San Joaquín. Nani desde Maipú. Cris desde Santiago Centro. Eso, aquí empezaron a aparecer. Ahí yo me empiezo a animar, pues cuando los noto, pues porque si no siento que le estoy hablando a nadie. Mimi nos ve desde la quinta región. A Cris, que nos ve desde Santiago Centro, le costó conectarse. ¿Por qué, Cris? ¿Por algo relacionado con el sitio? Camila Constanza, desde la octava región, Curanilahue, asiste a nuestra clase el día de hoy. Me encanta, me pone muy contento ver cómo reunimos en esta clase a personas de lo largo y ancho del país. No se puede, hay un problema desde el sitio de puntaje. Hay error, va a haber que decirle a las personas que saben, que averigüen qué es lo que está pasando, porque yo de ese asunto no sé mucho. Ya tuvieron que entrar por Justin para poder entrar al chat, por eso es que parecía tan desierto esta conversación. Peñaflor, ¿es verdad que la transmisión solo soporta 120 usuarios? No, nosotros en momentos de auge, por ejemplo el año pasado, poco antes de la PSU, teníamos una cantidad de usuarios exorbitante. Habían días que se aproximaban a los 200 usuarios. Ojalá que este año ocurra así también.
Ayer habían 123. Y a Nani no le dejaba ver la clase. Oh, ahí parece que están ocurriendo errores. Podrían escribirnos a Puntaje Nacional si es que tienen errores para que las personas que saben puedan averiguar qué es lo que está pasando. Pues si la idea es que todo el mundo acceda al PREU. Que todos los que están interesados en estudiar, es nuestro lema, pues, todos los que están interesados en estudiar, que puedan estudiar. Por eso nuestro PREU es gratuito. Que todas las personas que tengan acceso a internet puedan entrar. Sí, les recomiendo que entren en puntajenacional.cl a la sección de preguntas, de dudas o de donde hay el correo que permite enviar comentarios diciendo eso. Todos los correos se leen. En Puntaje siempre hay gente atenta a lo que nos están escribiendo. Miren, hoy día tenemos una clase bien intensa, muy intensa, porque vamos a terminar de ver los tópicos que estamos viendo del género narrativo en lo que refiere a técnicas narrativas contemporáneas. Y espero que eso nos tome la mitad de la clase, porque en la segunda mitad de la clase abriremos el género lírico. Siempre les llama la atención cuando ocupo la palabra intenso, ¿eh? A mí me gusta esa palabra, me parece bien descriptiva de aquello que concentra energía, que la despliega, no lo sé. En mi ñoñedad del lenguaje hay palabras a las que le tengo cariño. Sí, dice género dramático. Ahí pueden verlo mejor. Entonces, hagamos un corolario de lo visto hasta ahora. En las últimas clases nos hemos estado dedicando a abordar el tema de la literatura. ¿No es cierto? Primero partimos definiéndola, abordando aquello que correspondía con los géneros literarios. ¿Lo recuerdan? Y vimos primero género lírico, luego dentro del género lírico abordamos lo que eran las figuras literarias. Tras esa clase abordamos algunos elementos sobre el género narrativo y ahí llegamos a la clase de ahora. La clase anterior, ¿cierto, amigas y amigos? Vimos los tipos de mundo. Hoy día vamos a ver aquello que llamamos técnicas narrativas contemporáneas. El tema de las técnicas narrativas contemporáneas dicen relación con un concepto de lo contemporáneo en que en realidad lo contemporáneo es lo que ocurrió a principios del siglo XX. Este concepto de contemporáneo, entonces, no sé qué les parezca a ustedes, que lo contemporáneo sea lo que ocurrió a principios del siglo XX, pero cuando hablamos de literatura y nos damos cuenta de que la historia de la literatura nos remonta al menos a la antigüedad griega, y eso está por ahí nomás, porque lo cierto es que podríamos ir más atrás. En la antigüedad griega del comienzo que uno establece como punto de partida para hablar del occidental y donde se habla de la cultura occidental. Pero podríamos habernos remitido a las culturas sumerias, ciertas formas de literatura, de mitos que tenían ellos, y ver una línea de tiempo mucho mayor. Para una historia tan pero tan larga, lo contemporáneo, decir que los comienzos del siglo XX, fenómenos literarios que empezaron a ocurrir hace más o menos 100 años atrás, todavía podemos considerarlo literatura contemporánea. Es interesante esa concepción de la historia, ¿cierto?
Lo contemporáneo es la época en la que vivimos, y hay tantas cosas que nos parecerían tan distintas. Pensar que la Primera y la Segunda Guerra Mundial ocurrieron antes de que nosotros naciéramos. Yo alcancé a vivir un par de años en el mundo bipolar, donde el mundo está dividido en el bloque de la Unión Soviética y el bloque de Estados Unidos. Me imagino que ya cuando ustedes nacieron, la gran mayoría, eso ya no existía. La Guerra Fría ya había ocurrido. Hace 100 años las personas no tenían internet, tele, escuchaban radio, sí. Y sin embargo, para la literatura, todavía es contemporáneo aquello que ocurrió durante ese periodo. Es interesante. ¿Y por qué vale la pena hablar de las técnicas narrativas contemporáneas? Porque, en fin, lo que ocurrió en la literatura a partir de ahí definió a grandes rasgos cómo iba a ser la literatura de nuestra época. Y esto se expresó en el género narrativo en ciertas técnicas de escritura, técnicas de narración, que hasta antes no habían sido utilizadas y que tienen mucho que ver con la época. Leamos en voz alta aquello que tenemos en la pantalla, al lado de la foto de uno de mis pensadores preferidos en lo personal, el señor Sigmund Freud. A partir de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, se introdujeron nuevas técnicas de creación. Junto con ello, la aparición, primero, de la fotografía y luego del cine, revelan nuevas posibilidades de narración como el montaje. Asimismo, la teoría psicoanalítica permitió reconocer la dimensión del inconsciente, la que fue experimentada y se intentó representarla de manera literaria. Por ejemplo, a través de la corriente de la conciencia y la enumeración caótica. En consecuencia, son diferentes fenómenos los que convergen en la renovación formal y temática de la literatura del siglo XX. Nuestro amigo Nico está interviniendo en el chat, dando valiosas informaciones y la sugerencia de que entren en puntajenacional.cl/envío, porque así con sus visitas contribuyen a nuestro proyecto y eso a nosotros nos sirve para poder seguir realizando estas clases. Démosle una vuelta más a este asunto. Ocurre que hay un cambio importante en la manera de hacer literatura a principios del siglo XX. En el arte, en todas las dimensiones del arte, ocurre un fenómeno histórico al que llamamos las vanguardias. Las vanguardias son la expresión de un afán de renovación en el arte. Las vanguardias, que son muchas y no necesariamente piensan todas lo mismo, de hecho no, las vanguardias son movimientos tales como el expresionismo, el futurismo, el cubismo, el constructivismo, el surrealismo, el dadaísmo, etc. Son movimientos de carácter distinto, no siempre tienen todo en común, pero sí tienen en común un afán de renovar el arte. ¿Qué es lo que pasaba? ¿De dónde nace este instinto de renovar? Por un lado tenemos elementos históricos. Desde la revolución industrial, que las ciudades en todo el mundo empiezan a concentrar cada vez más gran parte de la población. Las tecnologías y la forma de vivir la vida cambia, la forma de vivir en las ciudades se acelera, las formas de producir mercancías se
se vuelven cada vez más eficientes. Empieza a experimentarse la realidad de una manera mucho más frenética. Imagínense la diferencia entre la vida en el campo, con los ritmos del campo, y la aceleración de la ciudad. Estos son fenómenos históricos que primero ocurren en Europa y luego empiezan a ocurrir en los países de lo que posteriormente se llama el tercer mundo, entre ellos nuestro país. Influye también un fenómeno que afecta en el estado de ánimo de todos los artistas, que los hace enfrentar la miseria humana, lo más bajo del ser humano, de la manera más cruda posible. ¿A qué fenómeno me refiero? Exactamente como ustedes están todos y todas pensando, me refiero a la Primera Guerra Mundial. Un conflicto bélico de enormes proporciones que costó en términos humanos muchísimo, muchísimo. Imagínense cómo a los artistas, que se supone que son gente más sensible y reflexiva, vivieron este periodo. Ese es otro de los factores que hace que el siglo XX produzca una renovación artística de esta envergadura. Además, hay ciertos avances en el conocimiento. Filósofos como Carlos Marx generan una visión de la historia en la que el ser humano está permanentemente transformando sus condiciones de vida. Una visión de la historia que llama al ser humano a hacerse dueño de la historia. Y por otro lado tenemos otro aporte en el conocimiento, que es al caballero que está allí arriba mío, Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, que cambia la visión del ser humano para siempre. ¿Qué es lo que hace Freud que tiene tantos efectos para la manera en que concebimos el ser humano? Freud empieza a pensar en un momento en el que todavía la imagen del ser humano era la de un sujeto completamente dueño de sí mismo, de sus pensamientos, de sus actos. El ser humano era una unidad, tal como uno se piensa de forma más inmediata. Freud, que en sus estudios clínicos como psiquiatra empieza a encontrarse con dimensiones ignoradas de lo humano, postula que, al contrario de lo que pensamos, nuestra vida psíquica está determinada por una instancia que nos es completamente desconocida y se llama el inconsciente. El inconsciente, para decirlo como en simple, vendría a ser para Freud una región de nuestra psiquis de la cual nosotros no sabemos y no podemos saber. Y en el inconsciente fluyen contenidos, fluyen nuestras motivaciones, nuestros deseos, que intervienen en nuestra conducta consciente, pero que nosotros no sabemos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Fácil, pues. Ya no somos los dueños de nuestras acciones. Nosotros que creíamos saber por qué hacíamos todo lo que hacemos, ahora somos conducidos por energías extrañas y desconocidas que orientan nuestra conducta. Esta idea del inconsciente de Freud
y de las técnicas freudianas aportadas por el psicoanálisis fueron otro factor que influyó tremendamente en las transformaciones que tuvo la literatura a principios del siglo XX. ¿Cómo se expresó esto en el género narrativo? Para poder explicar eso, también es necesario incorporar otro factor más. Por un lado, los factores históricos, ¿cierto? Los factores históricos, la revolución industrial ya avanzada, la vida frenética de las ciudades, los factores de la historia del arte, que nos mostraban un arte cada vez más alejado de la vida de las personas, un arte de museo. Los factores como la Primera Guerra Mundial, que cambió la visión que el ser humano tenía sobre lo que era capaz de hacer en relación a su maldad, al lado más oscuro de nuestra especie. En el conocimiento entonces tenemos filosofías como la filosofía de Carlos Marx o de Federico Nietzsche, que cambia el lugar tradicional con el que se entendía el ser humano, a los demás, con el que se entendía la religión, y el psicoanálisis, que nos da una visión nueva en la que ya no somos nosotros los que tomamos las decisiones, sino que fuerzas ocultas, oscuras, que ocurren debajo de lo que nosotros podemos percibir y entender. Finalmente, influye en esto la emergencia de un arte que llegó a cambiarlo todo, de una forma de expresión artística que llega a alterar nuestra forma de producir y de recibir imágenes. Me refiero, chicos y chicas, al cine. El cine plantea una forma completamente nueva de narración. ¿Qué formas teníamos? Teníamos el género narrativo. Para contar historias teníamos el género narrativo, teníamos el teatro, tal vez secuencias de fotos o cómics, teníamos la ópera, pero el cine hace confluir todos los avances del arte para contar historias. Nos muestra secuencias de imágenes que se cortan y se pegan una al lado de otra, dando la ilusión de continuidad. Una imagen grabada en un contexto, en un lugar, se toma, se edita, se corta, la pegas al lado de otra. Ocurre lo que se llama el montaje cinematográfico. Y eso nos da una ilusión de continuidad y nos permite una capacidad de representar la realidad que era inusitada hasta ese momento. Nos permite presentar imágenes en movimiento. Entonces, el cine influenció todas las demás artes. Influenció la fotografía, influenció la pintura, influenció el teatro, pero influyó también en la literatura. La literatura quiso también imitar ciertos procedimientos que ocurrían en el cine. Entonces, ¿cómo se expresó esto en las técnicas narrativas? Vamos ahora a ver una por una las técnicas narrativas que aparecieron en este periodo, con ciertos ejemplos. La primera que vamos a ver es el montaje. El montaje es la aparición simultánea de varias temporalidades. Y evidentemente esta es una herencia que la literatura toma del cine. El cine que nos muestra dos situaciones ocurriendo simultáneamente. Dos situaciones espaciotemporales que ocurren al mismo tiempo, pegadas. Aquí tenemos un ejemplo. Es de un libro que se llama Conversaciones en la Catedral, del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Te voy a hacer una pregunta, dice Santiago.
¿Tengo cara de desgraciado? Y yo te voy a decir una cosa, dijo Popeye. ¿Tú no crees que nos fue a comprar las Coca-Colas de puro zapa? Como descolgándose, a ver si repetíamos lo de la otra noche. Tienes la mente podrida, pecoso, dijo Santiago. ¿Pero qué pregunta?, dice Ambrosio. Claro que no, niño. Está bien, la chola es una santa y yo tengo la mente podrida, dijo Popeye. Vamos a tu casa a oír discos entonces. ¿Lo hiciste por mí?, dijo don Fermín. ¿Por mí, negro? Pobre infeliz, pobre loco. Les juro que no, niño, se ríe Ambrosio. ¿Se está haciendo la burla de mí? La Tete no está en la casa, dijo Santiago. Se fue a la Bermud con amigas. Oye, no seas desgraciado, flaco, dijo Popeye. Me estás mintiendo, ¿no? Tú me prometiste, flaco. Quiere decir que los desgraciados no tienen cara de desgraciados, Ambrosio, dice Santiago. Es un diálogo bien confuso, pero resulta que hasta aquí, hasta que habla don Fermín, es una situación. Y aquí se mete, como por arte de magia, otra conversación simultánea en otra temporalidad y en otro espacio para volver a la primera. Interviene simultáneamente otra relación espacio-temporal. Como todos los fuegos, el fuego de Julio Cortázar, no me acuerdo en específico de ese cuento. Me acuerdo de otro, sí, que se llama La noche boca arriba, donde un tipo que está andando en una moto, tiene un accidente y lo llevan por los pabellones del hospital y se queda dormido, y al mismo tiempo es un azteca, un indígena que está peleando en las guerras floridas de los aztecas. El montaje hace convivir distintas situaciones, espacios temporales, como si fuesen simultáneas. Aquí una conversación en la que de repente interviene otra. La noche boca arriba de Cortázar, ¿para quién pregunta? Para mi amigo DM. Estamos hablando de los montajes, pero antes de seguir hablando de estas técnicas narrativas contemporáneas, hay un mensaje de nuestros auspiciadores que yo quiero darles. Ustedes deben estar preguntándose cómo deben hacer al momento de postular. ¿Cómo se postula? Es muy importante postular correctamente. Es por eso que Universidad Mayor creó un simulador de ponderaciones para guiar de mejor manera tu postulación. La postulación, ustedes pueden simularla entrando a simuladorpostulaciones.umayor.cl simuladorpostulaciones.umayor.cl. Otra técnica narrativa que tiene que ver con la ordenación temporal, con lo que le llamamos analepsis. La analepsis es cuando en una narración estás en un momento presente y haces un quiebre que va al pasado. Hay dos formas de analepsis: el raconto y el flashback. El raconto se caracteriza por interrumpir la acción de la historia para hacer un extenso retroceso en el tiempo. Se interrumpe la historia y se vuelve al pasado.
A diferencia del flashback, que es una intervención breve del pasado en el presente. El flash forward es prolepsis, es decir, hacia el futuro. Analepsis es hacia el pasado. Un ejemplo del novelista francés Marcel Proust, La muerte en las catedrales. Las sensaciones que tampoco tornarían más que en sueños caracterizan los años que quedaron atrás. Y por poco poéticas que sean, se cargan de toda la poesía de esa edad. De la misma forma que nada está más lleno del tañido de las campanas de Pascua y de las primeras violetas que esos últimos fríos del año que estropean nuestras vacaciones y obligan a encender el fuego durante el desayuno. No me atreví a hablar de esas sensaciones que retornaban algunas veces durante mi sueño si no apareciesen casi revestidas de poesía, separadas de mi vida presente y blancas como esas flores de agua cuya raíz no agarra en tierra. ¡Qué lindo, por Dios! ¿Qué escritores más grandes dio esa época de la humanidad? A los buenos lectores les recomiendo leer a Proust. No es flashback, porque no es una intervención rápida. Es una ida pausada al pasado. Vamos a ver ahora el ejemplo de flashback. Flashback, como en el raconto, hay una vuelta al pasado. ¿Cómo se llaman las vueltas al pasado? A ver si recuerdan lo que dije recién. Se llaman analepsis. Y el flashback, perfecto, analepsis. Excelente, muchachos y muchachas. Excelente. Anasexis. Buena esa, James. El flashback, a diferencia del raconto, es corto, es una vuelta breve. Flash, destello. Flash es un destello, ¿cierto? Un destello de luz. Por eso los flashes de las fotos se llaman flash. Y es una vuelta inmediata, rápida. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. Y ahí hay una vuelta rápida al pasado. José Arcadio Buendía, cuando se vio a sí mismo y a toda su familia plasmados en una edad eterna sobre una lámina de metal tornasol, se quedó mudo de estupor. Chun chun. ¿Ven? El regreso es breve. Es un momento en que entra. Y claro, todos cantan la cumbia de 100 años de soledad, que se llama Macondo. ¿Qué tan extenso y tan largo? Una cosa es la extensión, y no sabría darte la medida exacta, porque la literatura no es una ciencia exacta. Es más bien la forma. El raconto es una ida hacia el pasado, más consciente, como en el ejemplo anterior de Proust. Es un sujeto que está recordando y se empieza a ir intencionadamente al pasado. Las sensaciones y los sueños y la poesía y irse al pasado. En cambio acá el pasado es algo que emerge de repente. Emerge y se va. Es más un asunto de forma que de extensión. Aunque claro, el tema es la brevedad. Pero esa brevedad la percibimos por la forma en la que es introducido.
Y vimos las dos prolepsis, o sea, analepsis, y ahora vemos la prolepsis. La prolepsis tiene dos formas. Una no la vamos a abordar, que es la premonición, porque en verdad no es una técnica narrativa contemporánea. La premonición es ver el futuro antes de que ocurra. Y sería como el raconto para adelante. Lo que sí es una narrativa, una técnica narrativa contemporánea, es el flash forward, que es lo mismo que el flashback, pero para adelante. Otro ejemplo de García Márquez de Crónica de una muerte anunciada. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. El futuro se adelanta rápidamente y nos dice ya que ese día lo van a matar. Irrumpe nomás, igual que el flashback, es una irrupción en la narración. ¿Van cachando la onda? Hermanito, ¿entienden hasta ahora? Perfecto. Muy bien, muy bien. Sipi, dice Sofía, me gusta esa respuesta. Un tiempo yo por Messenger, cuando existía Messenger, contestaba sipiripis y no poropos. Pero luego me volví una persona normal y dejé de hacerlo. Ahí tuve un flashback en mi mente del tiempo cuando entraba a Messenger. Vamos a dejar hasta aquí por ahora esta revisión de las técnicas narrativas contemporáneas, porque nos vamos a ir a nuestra querida sección de la pregunta desafío. Como el monólogo interior hay que verlo con detención, prefiero cortar el asunto ahora y luego verlo concentradamente, sin la idea esta de que hay que irse a la sección de pregunta desafío. Mejor la vemos ahora. ¿Cuál será la pregunta desafío del día de hoy? Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Aquí tienen la pregunta desafío. A las 7:20 estaremos de vuelta para resolverla.
Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Estamos de vuelta. No quiero interrumpir en la discusión que están teniendo, pero tenemos que responder la pregunta de desafío. La pregunta nos dice: ¿cuál de las siguientes opciones presenta un ejemplo de técnica narrativa contemporánea llamada enumeración caótica? La enumeración caótica es la sucesión de elementos que no tienen relación entre sí. A. Al mirar se vieron los coches, las sandalias de Laura, el aliento, el correr de un perro desconocido, el aeropuerto, el tocadiscos de su hermano, la uña mía rasgando el papel. B. Según Margarita, la receta de mi abuela decía: vierta 3 cucharadas de avena en un bol individual, adicione azúcar y media taza de leche, revuelva y hornee. C. Viajamos al sur visitando primero Temuco, luego Chiloé, Puerto Montt, el lago Tahuatahua, incluso llegamos a Magallanes. D. Entra a su alcoba, se dirige al ropero, lo abre, saca la carta. Tranquilamente registra en su interior, pasando la mano. No está el dinero. Deja todo casi intacto. Sale en silencio. Los manifestantes se congregaron en el centro de Santiago. Vítores, gritos, bocinazos, hasta que llegó la fuerza pública y algunos de ellos fueron detenidos, otros heridos. Esta pregunta es de la PSU. Y la correcta, por supuesto, porque es la única que no tiene ningún criterio en la asociación de los elementos, es la A. Carece de una estructura lógica, no hay criterio que ordene únicamente en una sola categoría todos los elementos que se están enumerando. Entonces, la respuesta correcta es la A. Por los que respondieron correcta, les regalo 400 puntos para la PSU. Entonces, seguimos en el tema que estábamos tratando. El tema que estábamos tratando era el de técnicas narrativas contemporáneas. Habíamos visto el montaje, las dos analepsis, el raconto y el flashback, la prolepsis, que es el flash forward, y ahora nos tocaba ver el monólogo interior. El monólogo interior es una técnica muy psicoanalítica. El monólogo interior es la verbalización de los contenidos mentales de los personajes, narrado en primera persona y cuya estructura tiene un orden lógico y coherente, posee buena puntuación y permite conocer la interioridad del personaje. Es como si se nos llevara de manera ordenada, bien escrita, a la mente del personaje. El monólogo interior no supone interlocutor, no se está hablando con alguien. Ahí sí. Es muy parecido a la corriente de la conciencia, pero no es lo mismo que la corriente de la conciencia. Cuando veamos la corriente de la conciencia, les voy a señalar cuáles son las diferencias. En común tienen que ambas son algo así como la expresión verbal de lo que ocurre en la mente de los personajes.
Veamos un monólogo interior de Luis Martín Santos de su novela Tiempo de Silencio. Solo aquí, qué bien, me parece que estoy encima de todo. No me puede pasar nada. Yo soy el que paso. Vivo, fuera de tantas preocupaciones, fuera del dinero que tenía que ganar, fuera de la mujer con la que me tenía que casar, fuera de la clientela que tenía que conquistar, fuera de los amigos que me tenían que estimar, fuera del placer que tenía que perseguir, fuera del alcohol que tenía que beber. Si estuvieras así, mantente ahí. Ahí tienes que estar. Tengo que estar aquí, en esta altura, viendo cómo estoy solo, pero así en lo alto. Mejor que antes, más tranquilo, mucho más tranquilo. No caigas, no tengo que caer. Estoy así bien, tranquilo. No me puede pasar nada, porque lo más que me puede pasar es seguir así, estando donde quiero estar, tranquilo, viendo todo. Tranquilo, estoy bien, estoy muy bien así. No tengo nada que desear. No siempre es en primera persona, pero hay mucha primera persona cuando los personajes hablan a sí mismos. Ahora, este es el monólogo interior. Son los contenidos psíquicos del personaje, pero ordenados. La corriente de la conciencia, sobreescribí encima de esa diapositiva. Cometí un error, pero igual vamos a mencionar la corriente de la conciencia. La corriente de la conciencia no tiene orden lógico, es una imitación más fiel de cómo se mueve la mente. Aquí en este monólogo interior vemos una secuencia ordenada, que es seguible. En verdad la mente no sigue órdenes, vamos a un tema y se pasa a otro. Yo voy en el colectivo en la mañana para los que nos están viendo por YouTube, les cuento que la transmisión se acaba de caer, así que estoy conectándome nuevamente. Por eso paré la clase. ¿Ven? Se cayó esta clase. ¿Me ven en este momento? Díganme algo en el chat, por favor. ¿Me siguen viendo? Se cayó la transmisión. Ya, ahora bien, perfecto. Ya, la corriente de la conciencia. A ver. Aquí está. La corriente de la conciencia, a diferencia del monólogo interior, no presenta una coherencia tan grande y a veces no tiene los signos de puntuación bien puestos. Entonces, pasan cosas como lo que tenemos en pantalla. La corriente de la conciencia es como que pretende ser algo más realista que el monólogo interior, porque la mente en realidad en su funcionamiento diario no es tan estructurada. Yo pienso cuando en la mañana voy en el colectivo,
yendo para el metro, y después cuando voy en el metro mirando por la ventana y pienso en mi trabajo, después pienso en el libro que estoy leyendo, después pienso en mis amigos, después pienso en lo que tengo que hacer, después pienso en mis amores, después pienso en la película que voy a ver a la noche, y las cosas van pasando de un tema a otro sin seguir un orden lógico. Y a veces, entonces, la mente se agarra de un elemento que te acordaste y pasa a otro. Eso pasa mucho en la corriente de la conciencia. Hay un flujo de contenidos que, como dice C. Johannes, es aleatorio. Miren, aquí tenemos un ejemplo que es por excelencia el ejemplo que siempre les van a mostrar. O sea, ejemplos extraídos de esta novela de James Joyce que se llama Ulises. No hay confines en realidad porque es redonda. Una mujer en cada puerto, dicen. Ya tiene buen trabajo si se está quietecita hasta que su Johnny vuelva al hogar. Si es que vuelve, oliendo las callejuelas de los puertos, ¿cómo les puede gustar el mar? Y sin embargo les gusta. Se ha elevado el ancla, allá que navega con un escapulario o una medalla encima para darle suerte. Bueno, y los tefilim, no sé cómo se llama eso que tenía el padre del pobre papá en la puerta para tocarlo. Eso nos sacó de la tierra de Egipto trayéndonos a la casa de esclavitud. Hay algo en todas esas supersticiones porque cuando uno sale nunca se sabe qué peligros. ¿Ven? Que es mucho más cercano a cómo se comporta la mente en la vida cotidiana. El soliloquio, por cuestiones de tiempo me lo voy a saltar, porque es muy similar al monólogo interior y en la PSU no aparece contemplado como técnica narrativa contemporánea. Y como tenemos que avanzar en los contenidos, vamos a terminar con la enumeración caótica. Es la enumeración de una serie heterogénea y desordenada en la que se mezclan cosas, ideas, situaciones, sentimientos, etc., de diferente procedencia. Y ya, ¿quieren las diferencias? Miren, el monólogo interior es la expresión de los contenidos mentales, de los procesos mentales de un sujeto de forma ordenada, estilizada, de forma literaria. La corriente de la conciencia pretende en cambio ser una representación más realista de cómo funciona la mente. Por lo tanto no tiene orden lógico, a veces no tiene signos de puntuación, pasa de un tema a otro. Finalmente el soliloquio es el personaje dialogando consigo mismo. Se habla así como un tú. Como a veces cuando uno se mira en el espejo en la mañana y se dice, oye, pero ¿por qué hiciste esto? Oh, ya Pablo, yo me miro y digo, ya Pablo, ánimo, levántate, vamos a puntaje, vamos a cambiar la educación en Chile. Digo, Pablo, ¿en qué estabas pensando cuando te dejaste ese bigote? Pero luego no me lo afeito. Entonces, ese hablar con uno mismo, como si uno fuera otro, se llama soliloquio. Es un diálogo de una sola persona dialogando consigo misma. Finalmente, la enumeración caótica es la enumeración de una serie heterogénea y desordenada en la que se mezclan cosas, ideas, situaciones, sentimientos de diferente procedencia y sin relación alguna entre ellas, por lo que parece una secuencia absurda de elementos que no deberían estar reunidos. Y se pregunta en qué se diferencia con el monólogo interior, que el soliloquio se habla a sí mismo como si fuera un otro, habla de un tú. No dice, tengo que ganar, dice, tienes que ganar, pero ese tienes es yo mismo. Volvemos a la enumeración caótica y veamos el ejemplo. Pero ya vimos, es una serie de elementos que se
segunda persona, Lina. El tú es segunda persona. Si la numeración caótica no quiere salir, se resiste. Miren, y los griegos y los judíos y los árabes y no sé quién demonios más de todos los extremos de Europa y Duke Street y el mercado de aves todas cacareando junto al Arbicharon y los pobres burros resbalando medios dormidos y los vagos con sus capas dormidos a la sombra de las escaleras y las grandes ruedas de los carros de los toros y el viejo castillo de miles de años, sí, y esos moros tan guapos todos de blancos y los turbantes como reyes. ¿Ven? Hay una sucesión, una lista de cosas que no tienen coherencia lógica entre sí, que no hay un criterio que las vincule a todas. Y ahora vamos a empezar a ver género dramático. Nos queda 20 minutos para avanzar en esto. Así que leamos en voz alta esta introducción. El teatro es una antigua expresión artística que surge en Grecia. Para entender este fenómeno artístico es fundamental distinguir entre la obra dramática y la obra teatral. La primera es la obra escrita, cuyo autor se conoce como dramaturgo, es decir, es la obra en su condición de escritura, esperando a ser representada. Por su parte, la obra teatral es la realización o representación de la obra dramática, dirigida por un director de teatro. Es importante entender que la obra dramática se escribe para ser representada. Esto quiere decir que la obra dramática o el guión escrito que aún no es representado se encuentra incompleto. La cualidad del guión y obra dramática de ser posiblemente representada frente a un público se le denomina virtualidad teatral. ¿Qué nos ha dicho hasta aquí el texto que estamos ocupando de guía? Hay una diferencia entre el concepto de drama y del teatro. Drama por una parte, teatro por otra. Drama en una mano, teatro en la otra mano. El drama es solo la condición escritural de una obra. El teatro, en cambio, incluye su representación, su puesta en escena, con actores, con escenario, con músicos, etc. Yo puedo decir que un drama es excelente si está bien escrito, pero para decir que una obra de teatro es excelente, no solo voy a evaluar el guión y la historia, sino que también evaluaré la actuación de los personajes, la calidad del escenario, de la propuesta escénica, incluso si tiene o no música, si bailan, si cantan, etc. Entonces, el drama es solo la escritura, el teatro es la representación. Y aquella cualidad que tiene el drama de ser representado en un escenario se llama virtualidad teatral. El uso del lenguaje en este tipo de obra es a través del diálogo entre los personajes y de sus monólogos, predominando la función apelativa. Ojo, función apelativa, género dramático. Función apelativa, género dramático. ¿Por qué? Porque los personajes interactúan. Ahora bien, además del lenguaje de los personajes, encontraremos en este género de obras el lenguaje acotacional, el cual es enunciado por el autor de la obra y a través del cual propone sugerencias de gesto, escenografía, música, etc.
En los textos dramáticos, el lenguaje acotacional son las indicaciones que pone el autor para la representación de la obra. Solo hay diálogo de personajes, salvo el lenguaje acotacional, que aparece entre paréntesis, y son las indicaciones que el autor da para que se representen ciertos elementos. La obra dramática tiene una estructura externa y una estructura interna. La estructura externa es la división de la obra en 3 unidades formales: acto, escena y cuadro. Acto, escena y cuadro. El acto es la subdivisión mayor de una obra dramática. Esta unidad mayor constituye en sí misma una unidad de sentido, subordinada al orden total de la obra y marcada por la caída del telón cada vez que se termina un acto para iniciarse otro. En la tragedia griega, por ejemplo, la estructura externa es de 5 actos. El acto es la división mayor y está compuesto de varias escenas. Un acto tiene adentro suyo varias escenas. Los dramas modernos y el teatro moderno habitualmente en 3 actos, y a veces entre medio de los actos la gente se levanta y sale y se toma un café y se comen unas galletitas y conversan con los otros asistentes al teatro, aunque hay obras de teatro que son en un acto. El acto es la división mayor. Comienza con el levante del telón y termina con la caída del telón. Luego tenemos la escena, que es la división en la que se dividen, valga la redundancia, los actos. La escena está marcada por la entrada y salida de los personajes. Y el cuadro es la unidad que está de un lugar que tiene cierta escenografía, un espacio físico. Mientras está en ese espacio físico se mantiene un cuadro. Los veo discutiendo sobre la diferencia entre tragedia, comedia y drama. Aunque si lo íbamos a ver en la clase siguiente, les puedo dar rápidamente una orientación. La tragedia y la comedia son géneros de la antigüedad griega. El drama es un género predominantemente moderno. ¿Qué caracteriza la tragedia? No caracteriza ni la muerte, ni que todo termina mal, aunque en las tragedias habitualmente las cosas terminen mal. En la tragedia se manifiesta la imposición de un destino por sobre los personajes. En primer lugar, los personajes suelen ser de clases nobles, clases altas, príncipes o incluso dioses, guerreros, nobles. La tragedia no trata de gente común y corriente porque tiene como objeto enseñarle al pueblo griego que hasta los más grandes no pueden luchar contra el destino. En la tragedia siempre nos muestra a los personajes tratando de luchar contra un designio del destino que termina ocurriendo. Y durante toda la obra se esfuerzan porque eso no ocurre y pasa igual. La tragedia no es que pase algo malo, lo que lo caracteriza sobre todo es que el destino se impone frente a los sujetos, mostrándonos la idea de que el ser humano siempre es una fuerza débil ante las fuerzas más grandes que controlan nuestras vidas. Idea muy griega, en que hay un destino tejido por las moiras y que nosotros no somos sino instrumentos de
una fuerza mayor que nos dispone y dispone los sucesos de nuestra vida. Por otra parte, sí, sumando el destino y el inconsciente somos puras marionetas. ¿Y la libertad dónde quedó? Bueno, el psicoanálisis dice que uno, psicoanalizando, se puede empezar a conocer las cosas que pasan más o menos cómo se mueve nuestro inconsciente, cómo se mueve nuestro deseo y tomar decisiones sobre eso. Y en esas decisiones estaría nuestra posibilidad de ser libres. En la tragedia no, pues en la tragedia no hay nada que hacerle. El destino siempre nos va a patear en el suelo. La comedia, en cambio, no tiene esta estructura marcada por el destino y los personajes suelen ser personajes de clase baja. La comedia cumple una función, o al menos en la antigüedad griega, cumplía una función de crítica social. La comedia opina de política, opina de las conductas morales de las personas. La comedia es un género crítico. Y el drama es un género moderno que está como a medio camino entre la tragedia y la comedia. Pero en el drama hay posibilidad de redención y de libertad de los personajes, porque la idea de libertad que tenemos es una idea de la modernidad. Y en el drama los personajes pueden decidir libremente porque, como dice Seijo Hans, depende de las decisiones. Espero que les haya quedado clarito. Chapagonza, eso lo podemos discutir en otro momento, porque no puedo detener la clase para responder cada pregunta individual que vaya apareciendo. Esta sí tenía que ver con lo que estábamos viendo. Aquí me voy a achicar. Oh, qué chiquitito que soy. No tan chico. El drama tiene una estructura externa, que es esta que vimos, ¿cierto? De acto, escena, cuadro, y una estructura interna, que es cómo se desarrolla la tensión dramática a lo largo de la obra. ¿Cuáles son las partes de esta estructura interna? La primera parte es la presentación del conflicto dramático. Vamos a entender la estructura interna de la obra dramática como el conflicto de dos fuerzas que pueden ser o pueden no ser el bien y el mal. Eso solo en una visión muy maniqueísta de la realidad, en que las cosas que se confrontan siempre son unas malas y otras buenas. En algunas obras, claro, ocurre entre el bien y el mal, pero eso no es necesario que ocurra siempre. Dos personas buenas pueden tener intereses y deseos contrapuestos, dos personas malas también y dos personas más o menos también. Pero un drama siempre se presenta como la oposición de fuerzas, más allá del carácter moral de bueno o malo que éstas tengan. La primera parte es la presentación del conflicto, donde se nos muestran las fuerzas y se indica en virtud de qué es que estas fuerzas se van a confrontar. Por ejemplo, en este drama clásico, Hamlet, de William Shakespeare, la presentación corresponde al momento en el que se plantea la locura del protagonista, producto de la muerte de su padre y la presunta implicancia de su tío en dicha muerte. Porque está Hamlet y ve que se le aparece su papá, y el papá en una armadura le dice que el tío lo mató y que Hamlet tiene que demostrar esto y hacer justicia. Pero Hamlet piensa que se volvió loco y dice, ¿qué se me va a andar apareciendo el fantasma de mi papá? Ya, y si fuera verdad que es el fantasma de mi papá, ¿cómo yo sé que tiene razón?
Y si acaso no estoy loco, lo inventé, se me apareció algo, pero es un fantasma que se está haciendo pasar por mi papá. Pero no es mi papá y lo que me está diciendo es mentira. Y Hamlet está todo el rato en la duda. Todo el rato dudando, toda la obra dudando. Preguntando si lo que ve, lo que sabe es cierto, no es cierto. Si lo que tiene que hacer está bien o está mal, etc. Ser o no ser. Hamlet es la historia de un tipo dudando. Luego, en el desarrollo del conflicto, que corresponde a la serie de acontecimientos desarrollados en función del comportamiento de los personajes, sus acciones y modificaciones psicológicas y morales que conducen hasta el clímax. Este momento constituye el de mayor tensión en toda la obra y en el que se enfrentan las fuerzas. Se plantea un conflicto. Este conflicto va creciendo, haciéndose cada vez más denso, las fuerzas chocan, los personajes muestran quiénes son de verdad, los conflictos morales se van planteando. En Hamlet sería todo lo que ocurre desde la manifestación de la aparente locura de Hamlet, el asedio a su tío. Su tío lo manda de viaje, muere Ofelia, que era la enamorada de Hamlet, todo esto hasta el momento clímax, que es el enfrentamiento entre Hamlet y Laertes, el hermano de Ofelia, que le echa la culpa al Hamlet. Hamlet, puras cosas malas que le pasan al pobre. Y qué pequeño soy. Ahí soy más grande. Finalmente, en el desenlace, se resuelve el conflicto y aquí dice unas fuerzas derrotadas y desaparece. Pero eso no necesariamente es así. Lo que pasa es que puede pasar que una fuerza gana. Puede ser que ninguna fuerza gana, o puede ser que las fuerzas empaten. O una fuerza gana, o ninguna fuerza gana, o las fuerzas empatan. ¿Qué pasa en Hamlet? En Hamlet, el desenlace se constituye con la muerte del rey, de Laertes y de Hamlet. El hecho de que todos mueran no quiere decir que no se defina en términos de victoria y derrota. Queda la historia para que el espectador saque sus conclusiones. En el desenlace va a pasar algo con este conflicto. Algo ocurre. No gana ninguno, ganan los dos o gana una de las fuerzas. Pero algo ocurre con el conflicto que llamamos tensión dramática. Hemos visto esta iniciación al género dramático. Vimos también las llamadas técnicas narrativas contemporáneas. Es necesario ahora plantearles un mensaje de nuestros auspiciadores de Universidad Mayor. A ver si ustedes sabían que la Universidad Mayor cuenta con más de 294 convenios en 48 países del mundo para que puedas optar a intercambios, pasantías y cursos de inglés en el extranjero. Muy conveniente. Se presentan muchas posibilidades con este asunto de los viajes. Si quieren averiguar más de esto, entren a umayor.cl. Así, amigas y amigos, llega la hora de despedirnos por hoy. Excepcionalmente vi que en el momento de la pregunta de desafío estaban conversando por una pregunta. Como soy una persona
consciente y generosa de las necesidades de los demás. Vamos a verla. No, a ver. Creo que tengo problemas en el chat porque hace rato que no veo escritura. Esta es la pregunta de la que estaban discutiendo, ¿cierto? Ya. Veamos. Yo no la he analizado, así que la voy a ver ahora mismo con ustedes. La tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana, caminando con los hombres erguidos sobre un paso sereno y había pensado, este hombre se cree Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos y pasiones extrañas, se enamoró de él y de sus brazos como si desde niña no hablara latín, no supiera lógica, ni hubiera sorprendido a media ciudad copiando los juegos de Góngora y Sor Juana como quien responde una canción en el recreo. Ya, hay que ver cuál reemplaza a sorprendido. Desenmascarado, engañado, descubierto, conmovido, asombrado. Claro, aquí se juega como el hecho como sorprendido de quedé sorprendido, con sorprendido como de sorprender. O sea, sorprender como encontrar a alguien. Por ejemplo, puedo decir, yo fui sorprendido porque alguien me dijo un poema que me conmovió y yo no esperaba que esa persona me dijera un poema, así que quedé sorprendido. Y por el otro lado está sorprendido como yo fui sorprendido que mi hermano había dejado un yogurt en el refrigerador y yo fui lento, lo pesqué, lo abrí, me lo iba a comer y llegó mi hermano. Y fui sorprendido comiéndome el yogur de mi hermano. Tiene esos dos sentidos. Entonces, aquí evidentemente este sentido de sorpresa es sinónimo de asombro, no de ser descubierto. Por lo tanto, está claro que la alternativa correcta es la E. La ciudad, media ciudad se asombró de que fuese tan inteligente y pudiese copiar los juegos de Góngora y Sor Juana, que es algo que requiere una habilidad poética y lingüística muy grande. Yo me inclino por la E al tiro. Y dejando entonces el Twitter de nuestra amiga Lina, es la hora entonces de despedirme porque debo marchar a mi hogar. Les deseo un excelente miércoles, bueno, lo que queda de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, para que nos veamos nuevamente el próximo miércoles. Y terminemos de ver Género Dramático. Chao, amigos, amigas, que les vaya muy bien.